En Europa, en la Edad Moderna, hubo grandes potencias que tuvieron un imperio impresionante a través de las conquistas que se realizaron en torno al siglo XVI, XVII, y fueron países que construyeron imperios y que estuvieron en luchas entre sí por ver quién era la potencia que iba a obtener la hegemonía en el continente europeo. Ejemplos: Francia, Inglaterra, Provincias Unidas, Portugal y España. La hegemonía francesa. El monarca Luis XIV accedió al trono en 1643 con tan solo 4 años. Hasta 1661 gobernó el valido del monarca, el cardenal Mazzarino, y después el monarca asumió personalmente el gobierno. Desde el Tratado de Westfalia de 1648, Francia se convirtió en la primera potencia de Europa. La política exterior de Luis XIV se dirigió en aumentar el poder de su país por dos medios: ampliando sus fronteras a costa de los países vecinos. Por ejemplo, España perdió el Franco Condado, el Rosellón, la Cerdaña y otras plazas en Flandes, que pasaron a Francia, formando un imperio colonial, como el que poseían España, Portugal, las Provincias Unidas o Inglaterra. Por ello entró en conflicto con estos países, a los que disputaba numerosos territorios fuera de Europa. Bueno, los demás países o potencias europeas formaron varias coaliciones para frenar la expansión de Francia. Una monarquía absoluta. El reinado de Luis XIV fue el ejemplo más claro de monarquía absoluta durante el siglo XVII. El monarca incrementó su poder a costa del de la nobleza, la iglesia y los parlamentos. Para ello utilizó varios medios. Impuso la centralización política, quitó poder a las instituciones locales y unificó las leyes e impuestos de toda Francia. Eliminó la disidencia religiosa, expulsó a los calvinistas y quiso someter a la Iglesia a sus órdenes. Logró controlar a la nobleza. Para ello repartió cuantiosos subsidios y cargos entre nobles. Así logró que la aristocracia dependiese de la voluntad del monarca. Convirtió a la corte en el centro de la administración del Estado y en el principal foco cultural del país. Luis XIV fue el monarca con más poderes de su época y el modelo lo imitaron otros monarcas en otros estados de Europa. Y las reformas económicas. Luis XIV intentó mejorar la economía para aumentar los ingresos del Estado. Se crearon monopolios estatales para la industria y el comercio, con el objetivo de impedir la importación de productos extranjeros. Pero esta política fracasó. Al final, lo que intentó llevar a cabo la política con el monarca Luis XIV fue de incrementar mayor poder de Francia en torno al ámbito europeo, como conquistas de otros estados, entre ellos España, o llevar a cabo un imperio, al igual que el resto de los países europeos. Y unificar todo en torno a una figura que era el monarca, y ello, bueno, pues tener el control sobre todo el Estado francés. Parte de Francia hubo también potencias importantes en Europa, como fueron Inglaterra y las Provincias Unidas. Dos imperios comerciales en el siglo XVII fueron las Provincias Unidas e Inglaterra, que quitaron el control del comercio a España y a Portugal. El triunfo de esos países se basó en la formación de grandes compañías comerciales para potenciar los intercambios con Asia y con América. En 1601 se creó la Compañía Inglesa en las Indias Orientales y un año más tarde, en 1602, la Compañía Holandesa en las Indias Orientales. Ambos controlaron el comercio asiático con productos como la seda y las especias, que proporcionaron grandes beneficios. Las Provincias Unidas fueron la potencia comercial de la primera mitad del siglo XVII, pero en la segunda mitad perdieron gran parte de su poder y actividad. Y quien cogió el guante fue Inglaterra, quien logró la hegemonía comercial, gracias a la formación de la Royal Navy, que se convirtió en la armada más poderosa del mundo. Aparte, la extensión de ambos imperios, como por ejemplo países como España o Portugal, también conquistaron en Asia, que fue las Provincias Unidas. En menor medida en América fueron, sobre todo, las Provincias Unidas, y Inglaterra sí que se extendió por América con las conquistas, al igual que España y Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. La burguesía tuvo un papel destacado en ambas potencias, y por ello la posición destacada en las Provincias Unidas e Inglaterra se debió más al crecimiento del comercio y la artesanía. Gracias a su inmenso poder económico, la burguesía consiguió un control de los parlamentos en estos dos países. De esta forma adquirió también un gran poder político. Aunque esta posición creó conflictos con la alta nobleza, miembros de ambos grupos se unían a menudo por medio de matrimonios de interés. Dos estados no absolutistas.
Inglaterra y las Provincias Unidas fueron los dos estados parlamentarios más representativos de Europa. En Inglaterra, los monarcas estuardos quisieron instaurar o imponer un sistema absolutista similar al que había surgido o surgió en Francia en la figura de Luis XIV, pero fracasaron. El Parlamento llevó a cabo dos revoluciones en el siglo XVII. Como consecuencia, se proclamó una nueva dinastía que aceptó la Declaración de Derechos, un documento que limitaba el poder del monarca frente al Parlamento. Y las Provincias Unidas eran una república formada por 7 provincias, cada una con su propio parlamento. Los representantes de todas las provincias se reunían en los Estados Generales, donde se adoptaban las decisiones comunes. Hay que decir que Inglaterra, como las Provincias Unidas, crecieron mucho en torno al siglo XVII por el comercio, por el aumento al final de la artesanía, porque la burguesía tuvo un papel muy destacado y porque el ámbito burgués ya entró en la política, cosa que sí que chocó con la aristocracia más alta, como fue la nobleza, pero que ambos grupos se unían más por matrimonios de interés, etcétera, etcétera. Y claro, si en Europa había prácticamente todo el sistema era absolutista, solo ellas dos, es decir, potencias como Inglaterra y las Provincias Unidas, eran parlamentaristas, salvo que en Inglaterra se intentó llevar a cabo con la familia Estuardo la implantación del absolutismo, algo que al final fracasó en torno a los Estuardo y continuó pues, bueno, esa vida parlamentaria en ambas potencias. Y sin olvidar a otra potencia destacada como fue Portugal, que se lanzó a realizar nuevas rutas hacia India, bordeando África, descubrieron las Islas Madeira en 1418 y las Azores en 1431. En 1431 doblaron el Cabo Bojador y en 1460 alcanzaron el Golfo de Guinea. En 1488 Bartolomé Díaz logró doblar el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. En 1498 Vasco de Gama llegó a la India y ahí se creó una nueva ruta entre Europa y Asia. Y también nombrar que Portugal llegó a América, donde conquistó Brasil. Y comentar que todas estas potencias tuvieron un papel destacado en el mundo moderno y más por la hegemonía de Europa en el viejo continente. Con ello, comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.